El miedo puede robarte oportunidades, puede paralizarte y te puede mantener atrapado en la misma vida durante muchos años, sin que te des cuenta de que la mayoría de ese miedo vive en tu mente. Por eso hoy te voy a enseñar una técnica de 5 pasos muy efectiva para dejar de vivir controlado por el miedo. No es una teoría abstracta, es un proceso concreto que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Y te advierto que el paso número 4 es el que más rápido transforma tu relación con el miedo, aunque es el que casi nadie practica correctamente. Por eso quédate hasta el final del video porque esta información es extremadamente poderosa. Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Holm y estoy aquí para ayudarte de pasar de la escasez a la abundancia plena en tu mente, en tu alma y en todas las áreas de tu vida. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es una de las emociones más antiguas y más poderosas de todos los seres humanos. En su forma original nos protegía de un animal salvaje, de un precipicio o de cualquier cosa que podíamos, o de cualquier peligro y de alguna amenaza física inmediata. Pero en la vida moderna, en la vida actualizada en la que estamos hoy, ese mismo mecanismo se activa frente a amenazas que no son físicas, sino que son producto de la imaginación, ya sea el miedo al rechazo, miedo a alguna relación, miedo de no conseguir trabajo, miedo de fracasar en un negocio, en fin, hay mucho miedo en la sociedad hoy en día. Y por eso voy a explicarte con lujo de detalle estos 5 pasos que son muy sencillos para contrarrestar algún miedo que tengas en específico y puedas seguir avanzando y puedas cumplir tus sueños o lo que deseas sin ningún problema. Y al tener mucho miedo, lo que hacemos es limitarnos de nuestras posibilidades, limitarnos en todo lo que nosotros deseamos, queremos. Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes, como también si crees que no puedes, tienes razón. Y lo mismo pasa con el miedo. Si dejas que el miedo te controle, te controla. Pero si aprendes a controlarlo con las herramientas correctas, dejas de ser su prisionero. Y en este video vamos a ver esos 5 pasos concretos para lograr exactamente eso. El primer paso para dejar de tener miedo es nombrarlo con precisión, en lugar de dejarlo como una sensación vaga y difusa de ansiedad general. Lo que pasa es que cuando no le pones algún nombre, el miedo crece, se incrementa y no lo puedes controlar, porque tu mente no tiene ningún punto en concreto para poder manejarlo, para poder trabajar en ello. Pero cuando te preguntas exactamente a qué es lo que le tengo miedo, a qué es lo que le temo, le estás poniendo un nombre y estás siendo específico. No tienes que preguntarte o no tienes que decir tengo miedo a esto o de una manera general, sino que tienes que preguntarte, por ejemplo, tengo miedo a invertir en este negocio y posiblemente no me funcione. Y entonces el miedo se vuelve mucho más manejable porque ahora sí ya tiene límites muy claros. Y ahora que ya sabes este primer paso, ¿cómo vamos a practicarlo hoy? Es muy sencillo. Siéntate y escribe de una manera puntual a qué es lo que le tienes miedo, cuál es tu temor a lo que vas a hacer. Sé específico, escribe bien cuál es realmente el temor que tienes. Ponerle un nombre y así es como vas a empezar a dominarlo. Después de esto te voy a llevar al paso número 2. Y el segundo paso es diferenciar entre un peligro real e inmediato y una amenaza que tu mente está imaginando sobre el futuro. Toma en cuenta que la mayoría de miedos que enfrentamos todos nosotros
No son peligros reales en el momento presente, son proyecciones de tu mente a escenarios futuros. Y lo que pasa es de que tu cuerpo no distingue lo que es real y lo que es imaginario. No distingue la realidad con la imaginación. Lo ve de la misma manera, lo siente de la misma manera, y ese es el punto estratégico y ese es el detalle, porque es que mantenemos ese miedo. Y por eso es de que reacciona de una manera fisiológica, tanto con un miedo real como un miedo imaginario. ¿Cómo vamos a aplicar este segundo paso? Es muy simple. Cuando sientas miedo, hazte una pregunta. Pregúntate, ¿será que este miedo es un miedo real que estoy viviendo en el presente? ¿O es un miedo que mi cerebro, que mi mente me está proyectando con unos escenarios futuros negativos? Cuando analices bien y obtengas el resultado, te vas a dar cuenta de que la mayoría de veces son miedos a futuro, son miedos que tu mente imagina. Ya sabiendo esto, empiezas a dominar tu mente y bueno, esto no me va a dominar a mí. Este miedo yo sé que es irreal, es imaginario. Y ahí es donde ya entras en calma, tu cuerpo se relaja, tu cuerpo se tranquiliza y empiezas a tener más claridad mental para poder realizar tus actividades que tanto deseas, a lo que estás proyectando en realidad, lo que estás buscando, lo que estás, los sueños que estás tratando de cumplir, los proyectos que quieres construir. Ahora bien, comprender esto racionalmente no cambia muchas veces la emoción. Por eso es de que el tercer paso trabaja directamente con el cuerpo y no solo con la mente. Ahora continuando con el tercer paso, y el tercer paso es aprender a regular tu cuerpo, a relajar tu cuerpo, porque cuando el sistema nervioso está en un estado de alarma es mucho más difícil pensar con claridad. Es como que cuando cierras una persiana, difícilmente se abre. Media vez cierras la persiana, le pones candado, jamás vas a abrir esa persiana. Entonces, así mismo es el cerebro, así mismo es la mente. Cuando está con ese miedo, lo que hace es bloquearse y no tener claridad, ciega totalmente, se cierra totalmente y bloquea tu claridad mental. Lo que tienes que hacer en ese momento es realizar una respiración profunda. Cuando respiras profundamente, tu cuerpo se empieza a calmar, se empieza a estabilizarse y entra en control ya tu mente racional. Y esto es lo que te ayuda a que tu cuerpo empiece a regularizarse, a estabilizarse y tu mente, como te digo, empieza a levantar la persiana. La respiración profunda, digamos que es la llave que abre el candado de esa persiana. ¿Y cómo aplicar hoy este paso? Es muy sencillo. Como te decía, cuando empieces a tener un miedo profundo al realizar algo, siéntate, cálmate, relájate y empieza a respirar profundamente durante unos minutos. Y te vas a dar cuenta que tu cuerpo va a empezar a tranquilizarse y tu cerebro ya va a tener una mejor claridad. Entonces ahí sí ya vas a poder tomar las decisiones correctas. Y llegamos al cuarto paso, que es el que te prometí al inicio, y es el que transforma de una manera más rápida tu relación con el miedo. Y aquí está el error que todos cometemos, y es que esperamos sentirnos valientes y seguros antes de dar el paso que tememos. Pero la valentía real no es la ausencia de miedo, es la disposición de actuar de todas formas con el miedo presente. Y por eso es de que si nosotros pensamos, si nosotros esperamos, si nosotros pensamos que el miedo va a desaparecer y después actuar, no lo va a hacer. La mayoría de veces el miedo no se desaparece. Entonces, este paso número 4 es vital porque tenemos que tomar acción
para vencer el miedo. La acción vence el miedo. Aquí está la clave de todo esto. Si tomas acción, vences el miedo y puedes avanzar. Y es que el miedo es algo natural que ya traemos, es algo que ya traemos todos los seres humanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de controlar el miedo. Entonces, el miedo de por sí es bueno tener miedo. Por eso es de que imagínense, si no tuviéramos miedo, cruzaríamos la calle sin voltear a ver si nos atropella un carro, estaríamos cerca de un barranco y no tendríamos esa sensación de querernos caer, nos caemos y ya se imaginan. Por ejemplo, visitamos un zoológico y estamos cerca de los leones o de los osos y queremos entrar a la jaula, sin miedo nos devorarían. Por eso les digo, el miedo es indispensable también que lo tengamos. De hecho, el miedo es parte de nosotros, pero lo que en este video quiero dejarles muy claro es de que tenemos que saber dominarlo. Al saber dominarlo, podemos avanzar en lo que deseamos, podemos avanzar en lo que nos proponemos, en nuestro propósito, en nuestros sueños y todo lo que quieras. Pero si el miedo te domina, créeme que no vas a avanzar ni un paso. Te voy a contar una historia de una persona de que quería hablar en público, quería ser oradora, quería hablar en público, pero el miedo era mucho más grande que esta persona, era muy grande y no permitía que ni siquiera se subiera al escenario. Ya cuando le tocaba el turno de platicar o hablar frente al público, se paralizaba, esta mujer se ponía muy nerviosa y terminaba por no subir al escenario, y así eso era su sueño, o sea, ser oradora profesional. Pero un día decidió enfrentar sus miedos, aplicó todos estos pasos y simplemente se armó de valor y dijo: voy a vencer el miedo no es más grande que yo, este miedo no es más grande que yo. Entonces tomó acción y empezó a hablar delante del público. Al principio se le trababan las palabras, pero poco a poco fue mejorando, y cuando empezó a avanzar y el miedo se le estaba desvaneciendo poco a poco, ella sintió más confianza, y cuando realmente se dio cuenta, ya estaba hablando de una mejor forma, hasta la gente le aplaudía. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo dominar el miedo, cómo vencer el miedo, aplicando todos estos pasos y tomando acción. Pero para cerrar el ciclo de estos pasos, necesito explicarte el paso número 5, que es el que le da un fundamento más profundo a todo lo anterior. El quinto paso es anclar tu seguridad a algo más grande y más estable que tus circunstancias externas. Me refiero en la fe, en el propósito y en una fuente de fortaleza. Porque cuando estás confiado con las fuentes externas, es decir, que nada cambie, que todo salga bien, ¿será que va a salir bien? ¿Será que voy a tener buenos resultados? Prácticamente estás confiando en lo externo y vives permanentemente vulnerable al miedo, porque las circunstancias siempre son vulnerables, son inciertas y son muy cambiantes. Pero cuando anclas tu seguridad en algo más estable, en algo más grande, tu fe, tu carácter, tu propósito, el miedo pierde gran parte de su poder sobre ti,
porque ya no dependes de las circunstancias externas, ahora ya dependes de algo mucho más grande. En lugar de dedicarte a controlar las circunstancias externas por ti solo, dedica más tiempo en tu conexión espiritual y en tu propósito interno, porque esa es una fuente de seguridad que nada externo, ninguna situación externa te puede arrebatar. Muy bien, quiero que te lleves algo específico de este video. El miedo probablemente no va a desaparecer por completo de tu vida, pero puede dejar de ser quien decide por ti. Porque la diferencia entre una vida muy pequeñita y una vida con abundancia plena, sino a la disposición de caminar junto a Él sin que te detenga. Como te dije anteriormente, tienes que dominarlo. Ya dominando el miedo, ya tienes una claridad mental, ya tienes más posibilidades, ya estás abierto a las posibilidades, ya tienes el camino despejado para seguir avanzando con tu propósito. Si este video te aportó muchísimo valor y te dio todas las herramientas necesarias para vencer el miedo, compártelo a otras personas que consideren que también lo necesitan y que se van a beneficiar. Suscríbete al canal, regálame un like y activa la campanita para que YouTube te informe cada vez que suba nuevos videos. Recuerda que en este canal seguimos construyendo tu transformación total en tu mente, en tu alma y en todas las áreas de tu vida. Y recuerda siempre esto: no fuiste diseñado para vivir controlado por los miedos, sino para caminar con fe, incluso cuando el miedo todavía está presente. Y otra cosa, eres único, eres especial, sigue evolucionando tu mejor versión y cumple tus sueños. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.